Si yo quiero que alguien me enseñe a emprender, ya tiene que ser un buen emprendedor y alguien que me haya demostrado que él ha conseguido emprender. Y ya te digo yo que esa gente no da cursos. De viajar en business, todo el rato en business. Y yo decía, tío, un billete en business son 3.000 euros el trayecto. Ese tío no tiene el dinero para viajar en business, que yo lo sé, que no tiene el dinero. Es todo mentira, es que no te puedes creer absolutamente nada. ¿Tú te crees que una persona es rica porque viaja en business, porque va a estos restaurantes y porque va a una villa o porque tiene este coche? Y cuando de repente conoces a la persona, te das cuenta de que el coche se ha alquilado o es de un amigo, pero se ha hecho no sé cuántas mil fotos que va subiendo de vez en cuando, que solo estaba en 3 yates en su vida, pero va reciclando las fotos del atardecer, del amanecer. Yo he llegado a ver, te lo juro, voy a decir chicas, pero porque solamente he visto a chicas. Yo no he visto a ningún chico hacer esto, pero seguramente también lo hacen, ¿vale? Pero en este caso chicas que se llevaban diferentes bikinis a los barcos o diferentes bikinis a las fiestas o diferentes conjuntos cuando iban a un coche para hacerse fotos y subirlas a días diferentes. ¿Con qué cifra consideras que una persona es rica? ¿Con qué cifra? ¿O cuánto es una persona rica? Tres, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de presentaros de nuevo a un amigo, Albert Dompi, que hace ya 7 años fue uno de los primeros entrevistados del programa. Por entonces él era nómada digital, aunque tenía residencia en Reino Unido. Y 7 años después, digamos que muchas de las cosas que te pregunté hace esos años se han vuelto realidad y a mí me fascina un poco cómo da muchas vueltas la vida y estoy aquí para que nos cuentes un poquito lo que puede prosperar una persona en ese tiempo. Bastante. De hecho, no te lo imaginas. Te pones unas metas y cuando te quieres dar cuenta las has multiplicado y encima en la dirección donde menos te lo esperabas. Tú pensabas que iba a ser de una forma, pensabas que... De hecho, creo que te estuve contando cuando vinimos que no tenía ninguna empresa, yo creo. Estaba trabajando para una empresa de Londres, que llevaba allí 8 años, y creo recordar que estábamos hablando y yo te decía que sí, algo de informática, seguramente te contaría algo de hacer alguna aplicación. En mi cabeza yo tenía la idea de moverme por el mundo de la informática. Al final es lo más fácil, necesitas un ordenador y ya está. Y 7 años después, si ese día me llegas a decir lo que estoy haciendo ahora, no me lo creo. Vamos. Me llama la atención, vale, ahora me encantaría que te presentaras y dijeras en qué proyectos estás metido, que seguramente algunas personas ya los conozca, pero me llama mucho la atención porque, como tú dices, tú venías del mundo de la informática, me acuerdo que me hablabas de emprender por entonces, porque tú no emprendías, tú eras más asalariado y demás, y estabas más enfocado pues tal vez a hacer programas para empresas o tal vez incluso tenías la idea de hacer algo de dropshipping con temas de cachimbas y ese tipo de cosas que me acuerdo que me regalaste una en su momento. Sí, una cachimba electrónica, cuando todavía no existían los vapes, me acuerdo. Total. No existían los vapes y era porque en Londres salió una ley de antitabaco y obligaron a casi todos los comercios a quitar todos los humos de los locales. Entonces lo que hacían te daban una especie de cabezal de sisa y era Jesús. Y era electrónica, era como lo que ahora es un vape, por lo mismo tenía la resistencia y le echabas el liquidillo, que obviamente no tenía nada que ver porque ni tiraba ni nada, o sea, eso no tenía ningún tipo de futuro. Pero yo me acuerdo que lo vi y dije, oye, pues a lo mejor si lo empiezo a meter aquí en España, en alguna discoteca, yo todo humilde, yo pensando que lo iba a meter en algún lado, me las tragué todas las que compré directamente, pero al final es lo que te va dando un poco la soltura, ¿sabes? El probar y decir... Lo he probado, me ha funcionado, no me ha funcionado, que he hecho bien, que he hecho mal, reculo. Pero si no me hubiese empezado a mover en ese aspecto, a día de hoy seguiría haciendo exactamente lo mismo que hace 7 años. ¿Y cómo puedes hablar un poco de tus proyectos de día de hoy? ¿En qué estás metido para presentarte a la audiencia? Sí, a ver, pues a día de hoy digamos que la mayor parte de mi tiempo sigo haciéndolo en el mundo de la informática, con diferentes clientes, ya sea aquí en España, en Estados Unidos, en Londres. Y es la mayor parte de mi tiempo. Yo soy informático, es lo que me gusta, es lo que más dedico. Y luego aparte, pues durante estos años hemos ido haciendo una serie de inversiones, mis socios y yo, y ahora mismo quizás la más conocida es Urban Poke, es una cadena de pokés, llevamos desde 2020 creo que fue, y la verdad es que en 4 años se ha posicionado, de verdad estamos muy contentos, entre las mejores marcas, y esa es quizás la que más gente conozca,
digamos, la famosilla. Los demás, un gimnasio, tenemos también temas de casas, tenemos algunos restaurantes sueltos, pero son más a nivel local o a nivel... no van a ser conocidos. A no ser que seas del barrio, no lo vas a conocer. Pero principalmente es el póker, porque es lo que fue el mayor boom y es lo que nos hizo crecer, aprender y descubrir ese potencial de decir, invierto A y recibo A por 10. Si sale bien, si sale mal, fuera A y fuera todo. Pero es lo más importante, sí. ¿Y puedes contarnos un poquito cómo acabas en ese mundo de hostelería? Pues de rebote, completamente. Yo cuando volví de Londres, si es que he vuelto alguna vez, porque al final siempre acabas yendo y viniendo, digamos que por unas casualidades de la vida, acabé muy cerca de gente que se dedicaba que estaba empezando en este mundo de la hostelería. Y bueno, conocí a un socio, que ahora es amigo, la verdad, y decidimos montar uno de esos restaurantes, un restaurante de poke también. Y la verdad es que fue una aventura, porque justo empezamos en 2019, creo que fue, pero la obra empezó en 2020, y en 2020 llegó la pandemia. O sea, de repente en medio de la obra, digamos como un parón radical durante 3 meses. O sea, nos encerraron, ya no sabíamos ni qué hacer, el restaurante estaba a la mitad, todo estaba a la mitad. O sea, era el momento de decir, es una señal, paramos y echamos atrás, o es una señal, vamos a seguir adelante a ver lo que pasa. Y digamos que durante esa transición entre esa parada y luego la reanudación de las obras y de la apertura, digamos que nos dimos cuenta pues al final es como todo, vas haciendo un negocio, vas haciendo cualquier trabajo y te vas dando cuenta de puntos que a lo mejor tú de forma personal mejorarías, te gustaría hacer diferente, crees que al final es todo a un nivel bastante personal. Una persona puede pensar que es mejor de una forma, es mejor de otra, al final decidimos tomar otro camino y decir, pues vamos a intentar nosotros montar algo que sea más nuestro, digamos. O sea, que erais franquiciados de una marca. Correcto, franquiciados de una marca. Y digamos que lo dejasteis por X motivos, ¿no? Sí, digamos que lo paramos y decidimos seguir por nuestra cuenta, porque al final yo creo que también mi socio y yo siempre hemos sido bastante personales en ese aspecto, nos gusta bastante llevar las riendas, nos gusta bastante tener el control y al final quizás no encajamos en ese formato de franquicia, al igual que tampoco hemos encajado nunca en el formato de trabajar para alguien y creo que eso al final se acabó saliendo y decidimos tomar ese camino. Unos cuantos socios nos reunimos y decidimos ir por ese sitio. La verdad es que salió todo bien, no tengo ninguna queja. Fue un riesgo muy grande, fueron momentos bastante complicados porque al final pones toda la carne en el asador, al final arriesgas mucho, tanto a nivel económico, tanto a nivel personal. Te crea muchas incertidumbres, momentos de estrés, momentos de mucha ansiedad, pero luego al final, si lo haces bien, si de verdad quieres, si de verdad lo haces desde el mejor fondo, lo haces de la mejor manera posible, al final, de una forma o de otra, siempre acaba saliendo bien. Mejor o peor, pero siempre acaba saliendo bien, nunca vas a llevarte una decepción. Y si te la llevas, al final es una lección, o sea, nunca vas a salir perdiendo. Quiero que me hables porque hay una parte que a mí me interesa muchísimo y me gustaría saber cómo la gestionas, porque por un lado me consta que también eras colega de la franquicia a la que pertenecías, pero luego por otra parte tienes sociedades con colegas, ¿no? O sea, correcto. Y yo considero desde mi perspectiva que la gestión de socios y demás es la parte más complicada siempre en el mundo de los negocios, porque siempre hay pues amigos, más fricción, menos fricción, ¿no? Sí. Y quiero saber cómo se gestiona todo eso, ¿no? Porque tuvo que ser difícil en su momento esa separación, ¿cómo la llevaste? Y luego cómo seleccionas a la gente con la que vas a invertir o a la gente con la que vas a colaborar. Correcto. A ver, sí, no, o sea, es verdad que es la parte más compleja, pero yo creo que también es la parte más importante. Al final es el tema, la parte personal, la parte de personas dentro de un negocio, para mí es la parte más importante. Al final, un negocio, sobre todo cuando son diferentes socios o cuando es de cara al consumidor, de cara al público, lo más importante es que los socios sean los correctos y obviamente dar el mejor trato a la clientela. Entonces, al final, respecto a los socios, sí que es verdad que al final vas aprendiendo. Es muy diferente el empezar un negocio con un amigo y que un amigo se convierta en socio a que tú conozcas a una persona que no es tu amiga, sea tu socio, y ya de tantos negocios y de llevaros bien se convierta en tu amigo. Es muy diferente el proceso. Al final, cuando tú intentas montar algo con un amigo, es lo mismo que cuando, por ejemplo, tú te has llevado bien con alguien durante toda la vida, pero no has pasado tiempo con él, ya sea tu amigo o tu pareja, y de repente de un día para otro tienes que convivir durante un viaje 24 horas al día y te das cuenta de que no sois compatibles, de que a lo mejor él es más ordenado, menos ordenado, tiene tics, tiene cosas que no puedes aguantar y te das cuenta que como amigo es genial,
pero como convivencia es nula. O sea, al final los socios es lo mismo. Tú puedes tener un amigo que te llevas genial, pero luego te das cuenta que para los negocios tenéis visiones totalmente diferentes. No digo que una sea correcta y la otra errónea. Al final, si las dos formas siguen hacia adelante y siguen progresando, será que son buenas, pero al final son incompatibles. Entonces, te acabas dando cuenta de que por mucho que sea tu amigo, eso no quiere decir que sea compatible en todos los aspectos de la vida, en este caso en los negocios. Entonces, por ese lado es complicado cuando te das cuenta la primera vez, porque es una pequeña decepción. Al final es como tu primera ruptura, tu primera decepción. El hecho de decir, joder, me da pena, pero bueno, no es compatible. Además, no es lo mismo tener una discusión de amigos en un aspecto que tener una discusión en temas de negocios. Es diferente, pero bueno, simplemente todo bien, todo en orden, pero te da un poquito de pena esa situación. En cambio, cuando es al revés y conoces a una persona porque vas a ser socio con ella, creo que empiezas de forma más pura, más tolerante, porque al final no tienes ninguna carga personal contra esa persona. Entonces, al final, te centras en lo que es los negocios y ya está, es un folio en blanco. Tú sabes tus funciones, la otra persona sabe sus funciones, trabajáis, os complementáis muy bien, que eso es lo más importante. O sea, no es encontrar personas afines con las que hacer negocios, sino es todo lo contrario, encontrar personas complementarias. O sea, de nada vale que los dos os levantéis temprano y tengáis muy desarrollada la parte social y luego quede toda la parte nocturna y toda la parte de números, toda la parte de echar horas al descubierto. O sea, al final tienes que encontrar socios que se complementen. Yo, por ejemplo, con mis socios, cada uno tenemos una función bastante bien definida y nos complementamos perfectamente. Yo me levanto tarde, me acuesto tarde. Ellos se levantan pronto, se acuestan pronto. O sea, a cada uno le gusta un tipo de cosas. Y creo que es la parte más importante. Al final, el que se conviertan en tus amigos o no, eso ya depende del tiempo, depende de lo afín que seas, pero es diferente porque ya, digamos que has conocido la peor parte de ellos. Es cuando el negocio está involucrado, cuando el dinero está involucrado, porque cuando todo está bien, todo es perfecto, todos somos amigos, todo es increíble, lo celebramos, todo es fantástico. En el momento en que la cosa va mal y ya empiezas a ver pérdidas, empiezas a ver cosas que no te gustan, ahí es cuando se demuestra de verdad, digamos, el nivel de madurez de una persona, ya no solo en lo personal, sino en el ámbito de negocios. Ahí es cuando ya te pones al límite y si pasas eso con una persona, ya lo demás es pan comido. Creo que es mucho más fácil de esa forma. ¿Y cómo, por ejemplo, seleccionas a las personas que van a formar parte de un equipo de inversión, por ejemplo? Es complicado porque el término seleccionar, ojalá pudiera seleccionar. O sea, ojalá tuviese un abanico tan grande de personas desde la que poder seleccionar y decir, quiero montar un negocio contigo o no quiero. O sea, al final es complejo. Por mucho que te muevas en un mundo en el que ahora mismo bastante gente está emprendiendo, no tienes un abanico tan amplio porque al final, aparte de encajar con esa persona de forma personal, porque al final es tu socio, o sea, algo os tenéis que caer bien, como quien dice, sobre todo si os conocéis. A la hora de seleccionar, me baso más que a nivel personal de cómo es esa persona de puertas para adentro en su vida privada, es más bien cómo reacciona ante creo que diría ante la presión, sobre todo. Necesita haber visto a esa persona en algún momento de estrés, en algún momento complejo, sobre todo a la hora de, laboralmente hablando, o si ha tenido empresas, y ver cómo ha reaccionado y sobre todo saber los objetivos que tiene a corto y largo plazo. O sea, no es lo mismo que montes un negocio para ganar dinero fácil y rápido. O sea, que es complicado, pero mucha gente se mete en negocios para ganar dinero, obviamente. Pero es diferente que montes un negocio diciendo, joder, me gusta, creo que va a salir bien, es una inversión que tengo, pero no es mi fuente de ingresos principal. Yo ya tengo mi fuente de ingresos. Esto, digamos que si lo invierto y lo pierdo, no me va a repercutir en la vida. A que alguien se meta en el negocio como vía de escape, como diciendo, vale, solo me queda esto, la última oportunidad que tengo es montar este negocio y si no sale bien, no sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces, en ese momento, ese tipo de perfiles es más complejo, porque por un lado pueden desvivirse y pueden ir al 100% y es perfecto si todo va bien, o sea, es un perfil perfecto si todo va bien, pero en cambio, si todavía no estás muy seguro de qué negocio va a ser o cómo va a ir, o es un poquito de incertidumbre y no vas muy a lo seguro, es un perfil muy complicado, porque de que salga bien depende su vida. Entonces va a haber una carga emocional muy grande y eso lleva fricciones entre los socios. Sí, algo que yo he comprobado es justo lo que comentas, que cuando alguien está en un momento de necesidad, no, digamos, no acaba siendo una buena opción, porque acaba, digamos, tomando las decisiones menos interesantes a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Son personas que a lo mejor por esa necesidad miran muy a corto plazo al beneficio de hoy o de mañana y, digamos, se dejan encima de la mesa ese potencial que habría cuando una persona es más paciente y puede
puede esperar Correcto. un poquito. Son muy emocionales, son decisiones muy emocionales, muy poco lógicas. Al final, cuando está en juego tu base de sustentación, cuando lo único que tienes es este trabajo y tanto de forma económica como del tiempo completo te lo dedica es este trabajo y todo en tu vida depende de este trabajo, al final, si va bien, como te digo, va a ser fantástico y magnífico, aunque no creo que también, pero si va mal, va a ser horrible, porque esa persona ya va a tomar decisiones desesperadas a la hora de decir, no sé qué ejemplo poner, o sea, va a arriesgar mucho más de lo que debería arriesgar y claro, al final eso va a arrastrar a los demás socios de la empresa. Entonces, al final, tener un pequeño socio que está en discrepancia con los demás puede crear fricciones y a la larga es un bulto que se va haciendo bastante grande, la verdad. Y Alberto, sin tener ningún tipo de experiencia en el ámbito de la hostelería, ¿cómo acabáis pues liándola tanto con Urban Pocket? Por las personas que nos juntamos. O sea, he de decir que los que nos juntamos para hacer esto creo que fueron clave cada uno de nosotros. Al final, cada uno empujó desde el ámbito que mejor se le daba. Entonces, encajamos muy bien porque cumplíamos la parte de cubrir todos los sectores, la parte de informática, la parte de marketing, la parte personal, la parte de dirección, de producto y también había algunos de los socios que tenían experiencia previa en la hostelería, había otros que tenían experiencia previa en gestión de equipos, experiencia previa en levantar una imagen de marca de una empresa, pero sobre todo también porque todos los socios teníamos muy claro cómo iba a ser esto a corto y a largo plazo, qué estábamos dispuestos a sacrificar, cuánto tiempo íbamos a estar sin recibir ni un solo euro, o sea, básicamente reinvirtiendo. O sea, de hecho, he de decir que a día de hoy, después de 4 años, todavía la franquicia lo único que ha hecho es reinvertir. O sea, ha crecido tanto porque en realidad ninguno de los socios hemos sacado absolutamente ningún beneficio. O sea, ha sido todo reinversión, que es también parte del crecimiento tan exponencial que ha tenido. Entonces, al final, todos estábamos en la misma onda, todos lo teníamos como una inversión que obviamente estábamos 100% volcados en ella, pero a ninguno nos iba la vida en ello. Todos teníamos nuestro trabajo, algunos teníamos incluso nuestros negocios, entonces al final fue una forma muy bonita de empezar, como diciendo, vale, esto va a ser nuestro pequeño bebé, lo vamos a mimar, lo vamos a nutrir y encima vamos a tener la tranquilidad que ninguno de nosotros vamos a estar pidiendo nada a corto plazo y que todo, sea mucho, sea poco, todo lo que ganemos lo vamos a reinvertir. Al final eso te da una tranquilidad de decir, sí o sí, tiene que salir bien. O sea, podemos crecer más o podemos crecer menos, pero en el momento que sepamos que todo se reinvierte, el crecimiento estará ahí. Y fue una explosión brutal, sobre todo los 2 primeros años fue brutal, doblarlo cada año en los restaurantes. O sea, ¿considerarías una clave de cara, por ejemplo, a emprender un negocio, no buscar el beneficio personal en un tiempo determinado? Depende de la situación que tengas. Como digo, al final, si tú decides empezar un negocio porque es lo único que te queda, o sea, tú tienes un trabajo, o sea, no lo toleras, no puedes trabajar más, entonces dejas de trabajar, coges tus ahorros y montas un restaurante, por ejemplo, ahora que hablamos de hostelería, quizás no es la mejor actitud, porque sabes que necesitas un beneficio mensual, o sea, al final no puedes tener esa actitud, pero en cambio, si tienes un trabajo normal, o sea, estás trabajando para alguien y tienes tus ahorros, tienes tu tiempo libre y quieres invertir en algo que no sea, digamos, lo típico de invertir en bolsa, invertir en cripto, invertir en algún tipo de pasivos que tampoco tienen mucha interacción, sino invertir en algo quizás con más riesgo, pero que requiera más interacción. Al final yo creo que la actitud no es intentar invertir para multiplicar el dinero, o intentar invertir pensando que de aquí a X tiempo vas a recuperar toda la inversión o vas a empezar a recibir beneficios. Al final es todo lo contrario, es pensar y decir, vale, tengo X dinero, lo voy a invertir. Mi idea, siempre lo digo, y digo, vale, ¿puedo vivir sin esta cantidad de dinero? Sí, perfecto, son 10.000, 20, 30, lo que sea. Lo meto, me olvido de que lo he invertido y simplemente me imagino como que me han dado un paquetito nuevo. Toma, tienes un restaurante. Pero no tengo en mente lo que me ha costado, por lo tanto no tengo en mente cuánto tengo que recuperarlo. Entonces al final es como un reset. Si yo a partir del segundo mes empiezo a recibir un pequeño beneficio al mes, para mí yo no estoy computando como que estoy recuperando la inversión que he metido, sino para mí ya es un paquetito que está creando dinero. Entonces eso te quita bastante ansiedad, te quita bastante presión de decir, tengo que dar el callo, tengo que demostrar que lo he reinvertido, que lo he recuperado, que está generando dinero. No, al final es montar paquetitos y recibir pasivos, para mí. Me interesan varias cosas de tu perfil, Alberto, porque, bueno, no sé si estás tan al día a lo mejor, pero si observas un poco las tendencias o incluso las redes sociales, los podcasts, hay como una moda muy potente en lo que es el emprendimiento, ¿no? Hay muchos podcasts que se enfocan en el emprendimiento,
libros de emprendimiento, cursos para emprendedores y demás, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque se habla mucho también de crear marcas personales y algo que observo, que es curioso de ti, de tu perfil concreto, es que tú no te has apalancado aparentemente de lo que son pues, cursos para emprendedores, el networking, la marca personal, ¿no? Y todo eso. Y aún así, pues has tenido pues, o estás teniendo bastante éxito en el ámbito de la inversión y del emprendimiento. Creo que eres un perfil muy interesante para que nos hables precisamente de esta parte que está más en la sombra, que sois más perfiles más, digamos, profesionales y no tanto de apariencias, ¿no? Porque sí que vemos muchos, no, networking, emprende, este curso, hazte rico aquí, invierte acá. Y yo personalmente pues admiro más a la gente pues que no hacéis ruido, pero en cambio tenéis resultados, ¿no? Y 7 años después, ¿no? Como el bambú, 7 años después. Pues empezáis a florecer, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos un poquito cuál ha sido la receta? Sé que esto es más complejo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la receta de tu éxito como emprendedor? A ver, me sigue haciendo gracia que la gente diga éxito como emprendedor. O sea, yo a día de hoy todavía no tengo bien asimilado el tema de eres emprendedor o no. O sea, esa etiqueta yo como que no la tengo. Sí que la estoy empezando a escuchar mucho en cursos, como tú dices, en podcasts, en temas de... obviamente todo el mundo consume redes. Me meto en Instagram y cada 2x3 me estoy recibiendo haz networking, haz un curso de emprendimiento, emprende en una semana, haz, yo qué sé, dropshipping. En un mes vas a estar ganando 3.000 euros al mes sin ningún tipo de inversión. Luego te metes en el perfil de esa gente y dices, o sea, si yo quiero que alguien me enseñe a emprender, ya tiene que ser un buen emprendedor y alguien que me haya demostrado que él ha conseguido emprender. Y ya te digo yo que esa gente no da cursos. O sea, esa gente como mucho te acercas a ellos, te pueden acoger, te pueden dar consejos, pero esa gente que ha emprendido y le ha salido bien no monta cursos normalmente. Hay gente que sí que se dedica y la verdad es que yo he hecho algún que otro curso y he de decir que me han sorprendido bastante, otros no, pero... algunos sí que me han sorprendido bastante. Si quieres compartir alguno para que el oyente pueda... pues Sí, mira, el último que he hecho fue uno de un chico que se llama Mani, que vive en Dubái, que es... no sé exactamente, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es el último curso que tiene, que creo que era de 0 a 1 millón, que te enseñaba un poco a cómo montar una empresa 360. O sea, es decir, no es un curso que se dedica a decirte haz dropshipping, haz tal, cual no te da una receta hecha como una dieta. O sea, lo que te dice es, te da todos los ingredientes. Te dice 360 cómo se monta una empresa de arriba abajo, desde la idea, desde el tema del personal, recursos humanos, todo, absolutamente todo, hasta incluso ya más adelante en los últimos capítulos te enseña temas de facturación, temas de elusión fiscal, como lo suelen llamar, te da toda la receta. Entonces, el cómo lo apliques ya es cosa tuya. Es más complejo porque quizás como punto de entrada te puedes sobrepasar porque dices, Dios, cuánta información, no sé por dónde empezar. Aunque sí que está muy bien estructurado, pero si ya tienes más o menos una idea y ya tienes una empresa, es genial porque te va a tocar puntos que no concibes. O sea, a mí me ha tocado puntos que no lo concibí. Voy a decir que todavía no he acabado, todavía estoy ahí porque me han entrado bastantes negocios últimamente, pero para mí ha sido de los que más me ha gustado. Los demás no, sin más. Pero en cuanto a lo que decías, el tema de cursos, yo es que al principio nunca he estado muy de acuerdo con el tema de hacer cursos de empresas o cursos. Al final, cada empresa, cada emprendimiento es diferente. O sea, no te van a dar una fórmula mágica, ni va a haber un libro que te dé la fórmula mágica para ser millonario o para montar una empresa. O sea, cada empresa y cada persona es un mundo. O sea, quizás un negocio que a ti te funcione como Pedro, a mí como Alberto no me funciona. O sea, a lo mejor tú tienes una tolerancia a la pérdida, una tolerancia al estrés, una tolerancia a la gestión de personas que yo no tengo. Yo prefiero hacer un negocio de informática porque es con mi ordenador, estoy en mi zona segura y lo puedo llevar adelante. Entonces, no va a haber nada que sea la receta mágica. O sea, es todo lo contrario. Tienes que leer mucho, tienes que informarte mucho y escuchar mucho para que alguna de ellas te haga un clic o en conjunto te ayudan a crear una imagen. Y yo creo que ahí es donde la gente y donde muchas de las personas que hacen cursos se equivocan. Intentan convencerte de que tienen la receta mágica para hacer dinero siento meterme con esto todo el rato, dropshipping, es que lo has dicho justo tú antes, sí. Pero muchas veces te centran en decir, no, trabajas de 8 a 8, quieres ser tu propio jefe, quieres obtener ingresos, tienes 3.000 euros en la cuenta, haz este curso, me das 1.000 a mí, inviertes 2.000, empiezas a hacer dropshipping y no te preocupes que vas a ser millonario, vas a dedicar 1 hora al día en hacer anuncios de YouTube. No funciona, ¿no? Porque es que son 1 millón de cosas por detrás. Te puede funcionar a 1 de cada 100 personas porque le ha hecho el clic y le gusta, pero no le va a funcionar al 100%. Entonces luego la gente
lo hace y se frustra. ¿Y qué pasa? Que ese tipo de perfiles, los que, como yo digo, venden mucho humo, se nota porque hacen un boom, de repente crecen y al poco tiempo caen y nadie se acuerda de ellos. En cambio, los otros que van poco a poco, primero hacen, primero demuestran, primero se montan, o sea, digamos que primero utilizan lo que van a vender y lo hacen ellos bien y lo demuestran que lo han conseguido y tienen la fórmula, y luego ya deciden, digamos, resumir lo que han hecho y venderlo como un curso. O sea, por ejemplo, lo último que te he dicho. O sea, eso es genial porque al final acabas viendo la trayectoria de una persona, la llevas siguiendo durante años y tú ya le conoces, tú ya has visto su mentalidad, tú ya has visto por dónde va, y en el momento saca un curso y decides hacerlo. Es lo mismo que un autor. Tú conoces al autor, saca un nuevo libro, pues sabes que te va a gustar. Entonces es muy diferente que encontrarte a un perfil que te aparezca en Instagram, vende un curso y te metes. A ver, pues lo más seguro es que te frustres. Eso es el tema de los cursos. El tema del marca personal, eso es bastante más complejo. Marca personal, te refieres al crear una marca en, digamos, en redes y utilizar tu marca para vender, ¿no? Sí, un poco más. sí, sí. Eso es un arma de doble filo. O sea, te puede salir muy bien si lo sabes llevar, pero la gente se piensa que es montar una marca, ser famoso, tener seguidores y tu vida va a ser más fácil porque te van a invitar a restaurantes, te van a invitar a todos los sitios, te van a reconocer por la calle, con subir una promoción te van a pagar o vas a vender más. Pero en cambio el peso y el precio que tienes que pagar es brutal. O sea, tienes que mantener una constancia, tienes que mantener un estatus, tienes que mantener un nivel. Si tú hoy subes un vídeo que ha tenido X de repercusión y mañana tiene la mitad, te va a deprimir. O sea, vas a entrar en una caída, porque decir, ¿por qué no funciona? Te vas a volver loco, vas a intentar subir otro, al final nunca vas a llegar a ese pico. Y cuando te piensas que ya ha acabado, vuelves a tener otro pico más alto. Entonces te crea otra dependencia. Al final vives completamente dependiente de la opinión de personas que ni siquiera conoces y que no sabes cómo contentarlas, que hoy de repente les gusta A y mañana les gusta B. Y seguramente te vas a echar tú la culpa porque tu contenido ya no está a la altura, pero a lo mejor simplemente ha cambiado la tendencia. Entonces al final te crea una dependencia brutal. Yo prefiero 1000 veces más, como tú dices, estar, como quien dice, en el anonimato, que me conozca la gente que me conoce, tengo mis amigos, tengo mi grupo, antes que estar completamente expuesto, pero porque yo también, digamos que he estado muy cerca de gente que está muy expuesta y me he dado cuenta que el peso es grande. O sea, me he dado cuenta estando con ellos de forma íntima y de forma personal, estar con ellos día a día y ver lo que cuesta el mantener ese estatus, lo que le dan vueltas a, joder, he subido esto, no ha tenido el engagement que yo quería, lo voy a borrar, lo voy a subir mañana a tal hora, o estar de viaje y tener que estar pendiente de crear un contenido porque no puedes dejar Instagram para durante una semana porque te penalizan, o no poder subir, yo qué sé, estar depresivo durante una semana porque ha pasado algo de forma personal y tener que mantener ese flujo constante de información y subir contenido y hacer como si no pasase nada. Al final estás mostrando una vida que no es. O sea, al final estás mostrando una vida idílica de me levanto pronto, hago la colada, me da tiempo a estudiar, me da tiempo a meditar, me da tiempo a leer, me da tiempo a entrenar, como bien, cocino perfectamente, paso tiempo con amigos, me bebo una cerveza y me acuesto pronto. Y lo repito todos los días de la vida. Es mentira. O sea, es mentira, no puedes hacerlo. O sea, yo, que no tengo que estar expuesto, lo intento hacer y a veces a lo mejor hago 7 días en una semana y otras veces no lo hago ni un día en una semana, pero claro, yo no tengo que mostrar nada. Entonces yo me lo quedo para mí, yo me lo demuestro a mí mismo. Tú imagínate una persona que tiene que estar constantemente demostrando eso. O sea, al final es una dependencia. Para mí sería una carga. Es algo que yo creo que nunca podría llegar a mantener. O sea, Totalmente, es un esclavo al final de la opinión pública. Y como tú dices, es algo que encima, si retroalimenta a un negocio concreto, o a una marca concreta o lo que sea, ¿no? Alguien que tenga pues algún contrato con alguna marca o que tenga una empresa que dependa de ello, pues puede ser, como tú dices, hasta peligroso porque ataque hasta la salud de la persona, ¿no? totalmente. Y volviendo un poco al tema anterior, que me gustaría que lo siguieras desarrollando porque creo que es muy potente tu opinión o tu visión o tu experiencia. ¿Cómo entonces tú aprendiste a emprender? ¿Cómo desarrollaste ese carácter de emprendedor o esas características que necesita alguien pues para acabar sacando un proyecto? A ver, yo creo que en mi caso viene desde bastante pequeño, no el tema del emprendimiento, porque yo no te voy a mentir, yo no he emprendido cuando era pequeño, porque hay gente que sí que a lo mejor hace sus chanchullos, se lleva cositas al cole, las vende, o luego de mayor hace... No, yo no, o sea, yo sinceramente no. Yo lo que pasa es que desde pequeño yo tenía una ambición bastante grande de decir, yo de mayor quiero tener una vida cómoda. O
O sea, dicho llanamente, como lo decía de pequeño, yo quiero ser rico, básicamente, lo que decía. ¿Qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser rico, punto. Y lo decía así tan a gusto, ya, pero tienes que ser rico haciendo algo. Yo, no, yo voy a ser rico, ya veré lo que hago para ser rico. Entonces, siempre al final he tenido ese comentario que al final se ha vuelto como una especie de coña, que al final se ha vuelto como una especie de lema, y al final eso quizás te lleva a tomar unas decisiones que en otro aspecto no tomarías. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo acabé la universidad y según acabé la universidad yo quería tomarme un año sabático, por casualidad acabé una empresa, no me gustó, de ahí me moví a Londres y me fui con una mano delante y otra detrás cuando todos mis compañeros seguían en los mismos puestos de las empresas y estaban, digamos, parados en España porque estaban cómodos. Claro, en esa época estaban cómodos, me siento mayor ahora mismo, pero hace 15, 16 años. Pero en ese momento se vivía muy cómodo. Yo trabajando de socorrista ganaba 1000 y pico euros al mes trabajando de socorrista 8 horas. Ahora ni te cuento. Entonces, esa gente se quedó acomodada, se quedó un poco tranquila, decir, ¿para qué me voy yo a Londres a ganar un poco más si estoy bien aquí? Entonces, claro, el cambio fue brutal. Quedarse aquí en España un poquito estancado, a yo irme 7 años, 8 años a Londres y volver, al final eso te empieza a meter otra especie de mentalidad, sobre todo estando fuera. Son gente que valora mucho más el trabajo, va a trabajar de verdad y no a calentar la silla. Hay mucha competencia, tienes que ser el mejor de los mejores para seguir subiendo y subes y subes y subes. Y de repente vuelves a España y claro, te das cuenta de que llegas con una base brutal. Entonces en ese momento, claro, el tema del emprendimiento no me salió porque... ¿Qué significa una base brutal? ¿Podrías poner ejemplos para que las personas lo aterricen? Una base brutal. Por ejemplo, en términos de... Yo te digo porque yo al final he trabajado de informático, de programador. Entonces, en España el nivel medio que hay en lo que, hablando de programación, es un nivel bastante medio, bastante bajo. O sea, no sueles encontrar de forma fácil perfiles potentes de programación, pero más que nada porque esos perfiles van a ir buscando al que mejor les pague. Y en España tampoco es que las empresas puedan pagar mucho comparado con otras empresas de Estados Unidos, de UK, básicamente, y sobre todo ahora con el trabajo en remoto, o sea, y sobre todo desde la pandemia. Ya antes de la pandemia existía el trabajo en remoto, pero es que después de la pandemia ha sido brutal. O sea, no encuentras perfiles buenos, porque cualquier perfil que sea bueno, y tú le dices, una empresa española, y le dices, mira, te vamos a pagar, es que no sé los salarios que se están manejando ahora, ¿vale? Un perfil medio, un salario medio. Te vamos a pagar lo que se paga un perfil medio, ¿vale? Tienes que venir a la oficina seguramente 5 días por semana, o 4, con suerte. Trabajar 8 horas, estar delante de la silla, tienes que cumplir objetivos, tienes que fichar para entrar, fichar para salir, fichar para fumar. Y luego te vas a casa y encima vas a tener que hacer horas extra para darte una paguita que encima te van a quitar gran parte del dinero para luego no poder disfrutarlo. Y luego de repente, por otro lado, les llega una oferta al correo de Estados Unidos o de UK. Trabajo a distancia, en remoto, te montas tu empresa en tal sitio, facturas desde ahí o facturas desde España, donde tú quieras, y te están pagando 4 veces más. Literalmente, 4 veces más. O 3. ¿Qué vas a hacer? Quedarte en tu casa. Te quedas en tu casa, trabajas de tu casa, ganas un montón, ahorras un montón. Que te aburre tu casa, te largas a Bali, te vas a Australia, te vas a Tailandia. Trabajas donde tú quieras. Que se ponen las cosas tensas aquí porque te dicen algo porque no puedes trabajar para... Te vas fuera, ¿qué más te da? Te vienes para acá un par de meses al año, disfrutas del veranito y ya está. Entonces, al final, a eso me refiero. O sea, es complicado trabajar aquí a día de hoy, sobre todo con este tipo de perfiles que puedes desarrollar a distancia. Es muy, muy complicado. Al final siempre vas a decidir ir al mejor postor. Te vas fuera, trabajar fuera y gestionar desde fuera. Me acuerdo cuando hablábamos hace años, que me acuerdo que teníamos pues conversaciones, ¿no? De cómo te va la vida, qué estás haciendo y te recuerdo como una persona que leía bastante, que es un tipo que siempre te ha gustado pues el desarrollo personal, siempre te ha gustado los libros para el crecimiento personal y de hecho me recomendaste alguno bastante chulo en su momento. Y me gustaría que hablaras un poquito de estas recomendaciones de libros o si estos libros te ayudaron en tu camino a seguir pues, fortaleciendo un poco estas ideas. Totalmente. A ver, el tema de leer no es que yo haya leído desde toda la vida. O sea, siempre he leído un poquito más, un poquito menos. Me he interesado por leer ciertos títulos. Sí que es verdad que en los últimos años ya el tema de la lectura leo cada día. O sea, es algo que se ha convertido en un hábito y que de verdad he visto la recompensa por leer tanto. Entonces, obviamente, cada vez leo más. Pero en ese momento, cuando hablaba contigo, seguramente, si mal no recuerdo, te hablaría del de Padre Rico, Padre Pobre, te hablaría del Secreto, te hablaría del Monje que vendió su Ferrari, o sea, los 4 o 5 típicos libros que había en esa época, que de hecho todos están un poquito enfocados a la autoayuda, al crecimiento personal. O sea, es un término de autoayuda es un término como un poquito delicado porque hay gente que lo coge con pinzas. Dice, ¿por qué crees que pasa eso? Porque yo creo que, sobre todo la gente que no suele leer o la gente que tiene una idea un poco errónea de sí misma, se toma los libros de autoayuda como que si te los lees
es que algo mal tienes. O sea, es que necesitas que te ayuden. Un libro de autoayuda muchas veces se ve como en plan de, estás perdido, no sabes qué quieres, ¿no? O sea, como un poquito loser, un poquito, ¿sabes? Cuando en realidad el término autoayuda no es como mucha gente piensa. En realidad el término autoayuda es una forma o sea, un tipo de género que tú lees y seguramente te va a aportar algo, te va a aportar herramientas para ayudarte a llevar mejor ciertas áreas de tu vida. Puedes tener un poco de autoayuda en psicología, autoayuda en economía, autoayuda yo qué sé, en espiritualidad, en lo que quieras. Entonces, al final son herramientas que te van dando para tú saber gestionar tu forma de ser y saber qué es lo que quieres y lo que no quieres. Te ayuda a ver experiencias de otras personas, te ayuda a ver experiencias te ayuda, es autoayuda. Es un término que en vez de ir a un psicólogo, en vez de ir a X servicios, que antes era lo único que tenías, ir a ese servicio porque no existía tanta literatura o tanto podcast o tanto YouTube, pues ahora lo puedes recibir tú mismo. Otra vez, arma de doble filo, o sea, al final tiene mucha información, la tienes que saber gestionar, es lo primero, porque si te pones a leer todo lo que te entra, al final no vas a saber ni por dónde entrar y seguramente vas a coger consejos erróneos, pero el término de autoayuda es bonito mientras lo sepas gestionar y mientras sepas parar a tiempo esa autoayuda, porque hay gente que se mete en un ciclo completo de autoayuda, que lo único que hace es leer autoayuda, uno tras otro, todo el rato autoayuda. Entonces al final es como que tu cuerpo crea una dependencia a la autoayuda, o sea, al final creas problemas que no sabes que tienes y que tienes que solucionar con el próximo libro de autoayuda que te hayan recomendado. O sea, al final tienes que saber cuándo parar ese tema de autoayuda. Ya lo sabes, tienes las herramientas, has mejorado. En vez de autoayuda pasa al siguiente nivel, ya pasa a algo más técnico, ya pasa a algo más específico. Has leído una autoayuda en psicología, pues el siguiente que ya no sea tan autoayuda, que ya sean herramientas más técnicas que te sirvan para añadir lo que ya tienes, porque si no es... Sí, por poner un ejemplo, o sea, si ya has leído un libro como El monje que vendió su Ferrari, que te dice que empieces a cuidar tu cuerpo, Correcto. pues ya no sigas reiterativo aquí, lee un libro sobre nutrición. Correcto. Y otro libro sobre técnicas de respiración. Y otro libro sobre técnicas de entrenamiento, ¿no? Para que al final lo que seas es una persona que utiliza esto de una forma práctica para la mejora tangible, ¿no? de su vida. Pues, ¿qué libros recomendarías o consideras que te han ayudado a ti en este camino? Otra vez, es complejo porque al final es personal. O sea, es personal, pero bueno, al final como estamos viendo un perfil, ¿no? Sí. Se podría ver que dentro del tema del podcast, entrevistas, pues están los perfiles más extrovertidos, ¿no? Sí. Que ellos mismos te cuentan los libros que les ha ayudado, cómo han mejorado, los podcasts que escuchan, sí. Quiénes son sus mentores, ¿no? Y hay personas como tú, pues que hay que tirarles un poquito más de la lengua, sí. Porque son más introvertidas, ¿no? Entonces... ¿qué libros dirías que han ayudado a Alberto? A ver, venga, libros. He de decir que depende de la época en la que estés, te va a servir un libro más que un libro menos. Yo ahora te puedo decir hace 7 años, de hecho, por ejemplo, te comentaba que El secreto me encantó cuando me lo leí. Uh-huh. Es un libro que si a día de hoy no me lo hubiese leído y me lo leo hoy, no me habría gustado, sinceramente. O sea, porque es demasiado genérico y demasiado esotérico para mí. Entonces, me vino en un momento perfecto porque necesitaba ese libro, necesitaba cambiar mi mentalidad, absorbí lo mejor de él y... empecé y lo puedo utilizar. En cambio me lo leo ahora y no. Entonces depende del momento en el que estés en tu vida, si estás un poco más iniciando el tema de la lectura, estás empezando a descubrirte un poco, a tener un poquito de curiosidad por qué te gusta, qué no, yo me iría a ciertas bases. O sea, tenemos en la economía la base de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, es un libro que para mí me lo leí y me metió en el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas. Si estamos en el mundo de la autoayuda, por ejemplo, hay un montón de libros que te van a ayudar, que El monje que vendió su Ferrari, como me has dicho, el tema del secreto, que al final es un poco esotérico, hay que cogerlo con pinzas, pero el resumen del tema de la ley de la atracción, de haz el bien, recibirás el bien, pase lo que pase, es muy buena base si la coges bien. Psicología, hay un libro que se llama La paradoja del chimpancé, creo recordar, sí. Ese, que es muy bonito porque al final te enseña temas de psicología mostrándote tu cabeza como si tuvieses un chimpancé salvaje. O sea, es muy bonito, que luego te da a quizás estudiar la PNL o te da para estudiar el lenguaje corporal, el lenguaje de las emociones, todo, comunicación no verbal. O sea, al final es buscar, como digo, los míticos libros de cada uno de los sectores. Quiero aprender economía. Busca qué es lo más genérico en economía. Padre Rico, Padre Pobre. Léetelo. ¿Qué te gusta de ahí? ¿Te gusta la bolsa? ¿Te gusta el real estate? ¿Te gusta las finanzas, las criptos? Vale, pues te gusta el real estate. Cómprate un libro de real estate. ¿Te gustan las criptos? Cómprate un libro de qué es Bitcoin. Aprende qué es Bitcoin, qué es la blockchain. A partir de ahí piensas invertir. O sea, al final, busca la base que todo el mundo tiene en común. Lo más seguro es que te guste. Y dentro de ese libro ya vas a encontrar quizás
por qué camino seguir automáticamente. O sea, es la ley de la atracción. O sea, vas a atraer, vas a saber qué es lo que quieres. Y si no, el algoritmo de Instagram te lo va a decir, no te preocupes. O sea, literal. Bueno, cuidado con el algoritmo. Alberto, antes has dicho, cuando era más chaval, tenía en mi mente que iba a ser rico de mayor. ¿Con qué cifra consideras que una persona es rica? ¿Con qué cifra? ¿O cuánto es una persona rica? Yo creo que no es la cifra que una persona tenga lo que le hace rica o lo que no le hace rica. Al final es la necesidad que tiene una persona lo que va a considerar si es rico o no es rico. Yo puedo considerar que soy rico con X dinero al mes y en cambio otra persona que está acostumbrada a más va a duplicar, triplicar, y en cambio al revés, una persona que está acostumbrada a menos va a pensar que la mitad de lo que gana esta persona ya es ser rico. Entonces al final, al principio, sobre todo cuando eres joven, te crees que la riqueza es una cantidad, que es decir, gano 5.000, gano 6.000, gano 10.000, 20.000, 30.000. Tú crees que sos rico, es mentira. O sea, cuando llegas a una cifra, te parece poco y quieres más, y quieres más. Nunca vas a conseguir ser rico con la cifra que tú pensabas. Entonces, al final, cuando llevas en ese proceso y ya te has dado la hostia, como quien dice, varias veces, de decir, pues ya gano esto, pero no soy lo rico que yo pensaba. No, sí, eres lo rico que tú pensabas 4 años atrás. Lo que pasa es que en este proceso de 4 años, tus necesidades han cambiado, tienes gustos diferentes, tienes más responsabilidades y necesitas más dinero para ser lo que tú consideras rico. Entonces vas a más. Cuando ya te pasa eso 3 o 4 veces, reculas y si tienes un poco de cabeza dices, hostia, es que a lo mejor no tengo que estar ganando más, es que a lo mejor lo primero que tengo que hacer es ajustar mi nivel de vida y ajustar lo que yo gasto y lo que yo necesito para vivir y que todo lo demás sea un extra. Entonces en ese momento paras de pensar en ganar más, paras y de repente empiezas a gastar menos, ajustar, simplificas todo y te das cuenta de la regla del 80-20. Dices, joder, el 80% de lo que hago me está generando un 20%, el 20% de lo que hago me está generando un 80%. Y de repente te das cuenta que puedes sacrificar ese 20% de lo que ganas y recuperar el 80% del tiempo libre. Y de repente empezar a crear nuevos paquetes. Entonces, cuando ya lo has hecho una vez y te das cuenta de ese potencial, ya tu curva de crecimiento deja de ser una curva exponencial hacia arriba, sino que empiezan a ser bultitos. Subes rápido, pum, paras, bajas un poco. Vuelves a subir rápido, bajas y subes un poco. Entonces, al final, ¿qué es la riqueza? La riqueza depende en qué punto estés de tu vida. Yo, por ejemplo, ahora no considero que sea rico, pero a lo mejor cuando tenía 16 años considero que la posición que tengo ahora mismo es de ser muy rico. Va cambiando. Yo ahora mismo los gustos que tengo pues los ajusto muchísimo, vivo con un 10% de lo que ingreso y eso me permite tener la tranquilidad de decir, por muy mal que me vayan las cosas, no voy a perder el 90% de los ingresos. Entonces, por muy mal que me vayan las cosas, mi nivel de vida no va a cambiar. Decía Kiyosaki, ¿no?, que la riqueza se debería medir por el tiempo que eres capaz de mantener tu estilo de vida o tu nivel de vida sin necesidad de ingresar. Sin necesidad de ingresar o de trabajar. Sí, ¿Cuánto tiempo puede vivir Alberto sin necesidad de trabajar o de ingresar? Eso es en base a los paquetitos, como ya te he dicho antes, que hayas metido en tus inversiones pasivas. Al final, si todo va bien y si todo sigue como sigue yendo hasta ahora, yo ahora mismo puedo dejar de trabajar y vivir tranquilamente, no vivir quizás como a mí me gustaría vivir, con todos los lujos que a mí me gustaría tener, pero yo puedo vivir perfectamente viviendo en mi casita, comprando mis comidas diarias, haciendo algún viaje de vez en cuando. Podría vivir bien, pero porque ya llevo un montón de tiempo invirtiendo en paquetitos. El cuánto es no es relevante, en realidad es cuánto estás dispuesto tú cuál es tu límite mensual con el que puedes vivir, y si con eso te da todos los pasivos que tengas, ya tienes libertad financiera. Ya a partir de ahí es cuánto quieras crecer. ¿Qué opinas de la libertad financiera? Yo creo que es algo que tenía que ser necesario y que te tendrían que enseñar en la escuela. Cosa que no sé por qué parece que en España no quieren enseñarte, pero es algo que te lo tienen que enseñar. En cambio, por lo menos la educación que yo he tenido y por lo que hablo con la gente a día de hoy sigue siendo igual, por lo menos aquí, en la escuela no te enseñan educación financiera. De hecho, es que no hay casi ni asignatura de finanzas cuando eres pequeño. O sea, hay asignaturas que te dan cualquier tipo de temas que en realidad no te sirven en un futuro, pero en cambio lo que de verdad te sirve para ser un adulto, que es cómo manejar tus finanzas, cómo se controla un salario, cuál es la nómina, el IRPF, cuánto das a Hacienda, cómo se hace la declaración de Hacienda, cómo tienes que invertir, cómo tienes que dividir tus paquetes, con cuánto tienes que vivir. No te lo dan, no te lo enseñan. O sea, parece que lo único que está intentando hacer es crear gente con una serie de conocimientos que trabajen para otros y que sean soldados para trabajar para otro, en este caso cada vez más para el gobierno. Entonces al final la gente no tiene esa actitud de emprender. Tampoco ayuda mucho ahora mismo la situación que tenemos aquí, pero ya de por sí, si no te lo enseñan de pequeño y si encima no paras de ver ejemplos de tu alrededor que lo único que hablan los autónomos, los empresarios, los
Los que tienen empresas grandes es, si tienes empresas grandes se están yendo de España. Si son empresarios pequeños que no se pueden ir o autónomos, no paran de quejarse de cómo está la situación, de cómo nos suben los impuestos. No paran de quejarse de que los trabajadores piden ganar más, pero no se dan cuenta que en realidad cada vez que suben el salario mínimo están apretando más a los empresarios. No están beneficiando a nadie. O sea, cuando en realidad tendría que ser al revés. Tendrían que reducir muchos de los impuestos, hacer un poquito más ligero la vida a los autónomos y a los empresarios para que desde esa base los trabajadores que hayan decidido ser trabajadores y trabajar para alguien puedan recibir más. O sea, yo siempre digo que si a un trabajador que está trabajando para alguien, no un autónomo o una empresa, un trabajador, en vez de darle la nómina, como se la dan a día de hoy, que es con un salario en bruto y un salario en neto, si le dieran la nómina y le pagasen en bruto todo lo que gana cada mes, y cada 3 meses o cada año tuviera que devolver todo el dinero que le quitan cada día, o sea, cada mes de la nómina, y todo el dinero que la empresa tiene que pagar por él, ya te digo yo que la situación cambiaría. En el primer año cambiaría la situación completamente. Obviamente no lo van a hacer, no les merece la pena. Hay países que te lo puedes ajustar. Yo me acuerdo en Reino Unido que a mí en la nómina lo primero que me decía la empresa es: te podemos ajustar nosotros lo que pagas de tasas, o puedes recibir el salario en bruto y tú pagarlo cada mes o cada 3 meses. Aquí en España, bueno, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero no he escuchado a nadie que se haga este tipo de ajustes. No se puede. Mira, algo que quiero compartir en relación a esto que estás comentando, ¿no? El sistema educativo y demás. Se está hablando mucho, esto lo explica el profesor Rayo, que no se están ajustando los salarios al nivel de vida. Uh-huh. Y no se están ajustando los salarios al nivel de vida tanto en la parte pública, sí, a nivel de Estado, como en la parte que también está también direccionada por el Estado, que es los asalariados para empresas, uh-huh, no las empresas. Y lo que sucede con esto es que hay una asimetría entre quien depende del Estado, uh-huh, y quien sencillamente depende del mercado. Correcto. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos esto a muy corto plazo, pues a lo mejor esa asimetría pues no es tan llamativa, pero que hemos visto que al democratizarse la atención, uh-huh, como ha habido por ejemplo con el tema de plataformas, internet, de redes sociales, sí, y demás, quien ha sabido ver esto ha empezado a apalancarse del mercado. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ha habido y hay una asimetría inmensa ahora mismo, sí, entre quienes dependen del Estado y quienes dependen del mercado. Correcto. ¿Qué ocurre? Que esto no tiene ya vuelta atrás, porque o acabas con Internet, que esto es una cosa que también podríamos debatir, ¿no? Porque yo creo que hay sí, una tendencia creciente de hacerte ver que las redes sociales son malas, correcto, que las redes sociales te van a hacer daño, que las redes sociales bla bla bla, sí, cuidado con el teléfono móvil, para que poco a poco ellos puedan intervenir de una forma más planificada a medio plazo. Pero quien no se haya dado cuenta de esto, no se va a dar cuenta de que los salarios no se van a volver a adaptar. Nunca, porque esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, la posición es que yo creo que, no sé si lo has leído, pero yo hace unos 10 años leí un libro que tienen Donald Trump y Kiyosaki. Ese no me lo he leído todavía, me falta por leer. Que es Why We Want to Be Rich, que es porque queremos que seas rico. Sí. Y justo comentaban precisamente esta teoría, la teoría de que ser rico en el futuro no va a ser una cuestión de estatus, uh-huh, sino va a ser casi de pura supervivencia. Totalmente. A ver, yo creo que esto va muy ligado a... Es que hay un montón de películas que tratan este tipo de temas y que hace unos cuantos años... In Time, había uno también, una que me encanta, que es Ready Player One. Una que era como... Pues es brutal, o sea, además es que es muy friki como yo. Y es de unos... es de un chico básicamente que en esa sociedad hay una brecha social enorme, que en su día la veíamos muy descabellada. Yo a día de hoy la veo cada vez más cercana. Entonces es como que parte de la sociedad vive en una ciudad preciosa, bonita, con jardines y con cascadas, y la otra sociedad vive en las afueras, en contenedores industriales, que cada casa es un contenedor chiquitito con sus cosas, pero todos viven conectados a una especie de metaverso y que juegan en el metaverso. Entonces la única forma que tienen de salir de esa pobreza es ganando puntos en el metaverso para poder ir a la ciudad, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo se tira todo el día metido dentro del metaverso y solamente se desconecta para comer y beber y vuelve a su metaverso. Entonces es como que tienen ese engaño de que están viviendo en otro mundo que no viven, cuando en realidad están donde están. Entonces es algo que tú al final
ves hace un tiempo y lo consideras una película, dices, esto es imposible que pase, o sea, esto es una película, vamos, es imposible. Y ahora de repente ves cómo ha evolucionado todo y cómo la brecha social cada vez es más grande, cómo cada vez más en las redes, que es algo muy, muy, muy curioso. O sea, al final todos los gobiernos siempre han tenido los medios controlados, que es la televisión, los periódicos. O sea, al final lo único que podía trasladar noticias que no venían del gobierno era el boca a boca, y el boca a boca tenía las patas muy cortas, o sea, tampoco podías ir muy lejos, porque luego estaba la propaganda, que todo el mundo la veía mal, pero en fin. Televisión, periódicos. Entonces al final te tenían la cabeza completamente sorbida. O sea, era lo que ellos querían que pensases, tú lo pensabas. Lo que aparecía en el periódico lo dabas como la última verdad. Entonces, claro, si tú miras atrás, imagínate la cantidad de cosas que nos hemos estado tragando durante un tiempo sin ser capaces de verificarlo. Cuando a día de hoy, ¿cuál es el problema? A día de hoy la televisión y los periódicos es lo que menos se consume. Lo que más se consume son las redes, la televisión de streaming, o sea, es el contenido que tú decides consumir. Entonces ya se ha escapado del control. Entonces, ¿cómo te intentan controlar? Ya no te controlan por los dos medios, te controlan por la publicidad indirecta que tú recibes, pero tampoco tienen forma de controlar al 100%. Es más, cada vez descubres más cosas que hacen las grandes empresas como Meta y cada vez le ponen más límites. Entonces cada vez tienen menos opciones de control. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez la gente se va dando más cuenta, cada vez se vuelve más radical, cada vez salen más cosas que han estado pasando durante un tiempo y cada vez se intentan ocultar de forma más obvia, hasta que ya llega un punto que no te crees nada. O sea, tú ahora mismo hables con quien hables, sea del partido que sea, te va a decir que no se cree a los políticos. Nadie cree a los políticos. O sea, nadie cree lo que dicen los políticos, pero ninguno, ni de un partido ni de otro. Entonces, ha llegado un punto en el que dicen, ¿quién nos gobierna? ¿Quién queremos que nos gobierne? Yo a día de hoy no tengo a nadie que yo pueda poner la mano en el fuego y decir, quiero que me gobierne este. Ya no estoy hablando de partido, digo de persona incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todo esto desemboca, según lo que tú has hablado, en que estamos creando una sociedad que está explotando por el tema de la información. Tenemos tanta información que ya no sabemos a qué hacerle caso. Ya si queremos creer que una rana vuela, vamos a encontrar en internet pruebas de que una rana vuela y te lo vas a creer. Entonces, ¿qué creemos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde? ¿Ya de qué nos fiamos? Nos dicen que el salario medio es este y que ahora mismo eres rico. El otro día lo vi en un post de estos de Instagram. En España eres rico si cobras más de 34.000 euros, creo que decían. No me acuerdo. Perteneces al 20% de la riqueza si cobras más de 34.000 euros en España. 34.000 euros no te dan a una familia para vivir. O sea, literalmente no te dan, no puedes vivir bien. Yo me acuerdo que mis padres, cuando yo era pequeño, cuando ya tenían 24, uno 28, otro, ya tenían una casa, un hijo, vivían bien, nos íbamos de vacaciones y tenían un coche nuevo. ¿Tú crees que a día de hoy una persona con 24 años con un trabajo normal se junta con otra persona de 28 con un trabajo normal, como era en su día, y son capaces de comprarse una casa, de comprarse un coche nuevo y de irse de vacaciones cada 3 meses? Yo lo que pienso es que las personas no saben la diferencia que hay entre depender del Estado y depender del mercado. O sea, creo que hay mucha corrupción semántica. Por ejemplo, términos como estado de bienestar, digamos que todavía las personas lo reciben Sí. con buenos ojos. Creo que cada vez menos, es cierto. Sí. Creo que hay palabras como progresismo que tienen muy buena prensa, pero que están detrás de frenar y de crear dependencia a las personas. Correcto. No sé si conoces el cuento del pueblo y la vaca. ¿Cuál? Cuéntame. Pues en una ocasión había un pueblo muy pobre, muy pobre, muy pobre, que dependía de una vaca. Dependía de una vaca y la vaca daba leche y daba alimento, entre comillas, a todo el pueblo. Y llegó una vez un forastero que era sabio y le pidieron los miembros del pueblo que les ayudaran a prosperar. Sí. Entonces lo que hizo ese sabio fue coger la vaca y la despeñó. La tiró por una montaña. Sí. Y la vaca se murió. ¿Qué ocurrió? Que el tipo se marchó. Al principio la gente en el pueblo estaba desesperada, porque decían que no iban a poder salir adelante porque no tenían vaca. ¿Qué ocurrió? Que años después vino este sabio, este forastero, y se encontró que ayer donde solo había un pueblo había una ciudad. Sí. Y cuando empezó a preguntar, ¿no?, a las personas que vivían allí, dijeron, bueno, es que hace unos años vino un forastero que era muy sabio y nos enteramos que tiró la vaca. Al principio estábamos todos desesperados porque no sabíamos qué iba a ser de nuestra vida, pero claro, empezamos a darnos cuenta de que la tierra de labranza era buena y empezamos a cultivar. Y con ese cultivo empezamos a comerciar. Y con ese comercio empezamos a poder
tener mejores herramientas para cultivar mejor. Total, que esto al final trajo prosperidad. Creo que las personas todavía viven con la limosna que promete el progresismo y el estado de bienestar, que es, digamos, que esta pobre vaca que está exprimida, pero les aleja del potencial de ganarse su propio destino, ¿no? Pero por el miedo, yo creo que también, al final no conocen otra cosa. Al final, desde pequeño les han metido la idea en la cabeza de que si tú estudias y eres el mejor de la clase, o por lo menos eres bueno y tienes un trabajo decente, y ya si puedes ser funcionario, lo mejor del mundo. Entonces, te venden esa idea de que va a ser tu vida normal y buena y vas a recibir lo que te mereces, lo que te mereces, lo que siempre dicen, y luego te das cuenta cuando eres mayor de que vas creciendo y has hecho todo lo que te pedían, pero no tienes lo que mereces ni lo que te han prometido. Entonces, al final, vives engañado completamente, pero no conoces nada diferente, porque tú ya has llegado a una edad en la que es muy complicado reeducarte y empezar a mirar atrás y tomar otras decisiones, como invertir, como crear tu propia economía. La gente todavía confía en que va a haber pensiones. Esto se llama indefensión aprendida. Lo del elefante al que le ponen de niño... La correa, la cadena. Exactamente. Sí. Y ya, aunque es muy fuerte, ¿no? Y puede romper cualquier cadena, piensa que no puede, porque piensa que sigue siendo un elefante cachorrín. Sí. Pero sí, es lo que dices. Creo que el mayor problema que tienen las personas es no... Esto de hecho, a mí me lo hizo ver con mucha claridad el doctor Mario Alonso Puig, la última vez que estuve en su canal, porque yo decía que la parte más importante que necesitaba una persona para cambiar su vida era la voluntad. Sí. Y él me dijo que no, que la parte más importante que requería una persona para cambiar su vida era creer que podía cambiarla. Uh-huh. Y creo que justo lo que sucede es esto, que las personas piensan que no pueden porque piensan que si se muere la vaca se van a morir de hambre, ¿no? Sí. Y hay un libro, que no recuerdo ahora mismo el título, pero precisamente trata de esto, trata de que pese a lo pesimista que podamos ser todos con el futuro, la humanidad no ha hecho otra cosa que prosperar, que evolucionar, que mejorar. Ahora mismo, fíjate, estamos hablando de crisis, estamos hablando de lo incierto que es el futuro, de la incertidumbre, pero después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, ellos pensaban que todo se iba a ir al desastre, que no iban a poder levantar cabeza, ¿no? 30 años después, fíjate, Japón se convirtió en una potencia mundial. O sea, eso, si se lo dicen a alguien en 1946 o 47... nunca lo hubieran pensado, ¿no? Pero al final explica como muchas veces en la humanidad vemos todo como muy oscuro y cuando pasan los años nos damos cuenta de que no hay otra cosa que prosperidad y prosperidad, ¿no? ¿No te acuerdas cuando hablaban del efecto 2000? En Windows, efecto 2000, me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Sí, que todo se iba a ir al traste. Que todo se iba a ir al traste, ¿no? Y al final, pues fue también el inicio de un momento de gran auge y prosperidad, ¿no? En todo el mundo. Pero al final yo creo que también es la actitud que tú tomas. O sea, al final es como todo, tanto como sociedad como personas, depende de lo que te pase, el cómo actúas es lo que al final te da los resultados. A ti te puede pasar lo peor a dos personas iguales le puede pasar lo peor del mundo y una va a seguir adelante y la otra no. ¿Por qué? Es por la actitud que tienes. Puedes tener un problema familiar, al igual que lo tienen muchas personas, y puedes elegir la rama de no levantar cabeza y crearte siempre ese halo de ¿por qué me ha pasado a mí? No voy a recuperarlo, es injusto, o todo lo contrario, utilizarlo para crearte una nueva defensa, para crecer mucho más fuerte y decir, vale, este es mi punto más flaco, de aquí no puedo caer más, voy a empezar a subir hacia arriba. Pues lo mismo como persona, como sociedad. Ahora que cuentas esto, ¿no? A nivel de actitud y demás, me acuerdo, hace unos meses estaba con Edu en el Corte Inglés comprando unas tarjetas de memoria para la cámara. Y bueno, pues Edu y yo pues solemos hablar de finanzas, economía y demás, ¿no? Y me acuerdo que llega la cajera y nos dice, ay, pues me parece muy interesante esto que estáis hablando, es que yo soy economista y estos temas me parecen la mar de interesantes. Y yo le dije, ¿eres economista? Digo, wow, ¿y cómo ves el futuro? Y me dice, el futuro lo veo muy mal, lo veo muy oscuro. Y claro, yo le pregunto, digo, ¿y no crees que hay gente que se va a beneficiar de este desastre y no y va a hacer dinero con todo lo mal que va a ir? Y dice, sí, claro, va a haber gente que se va a hacer rica. Digo, entonces, ¿no crees que me has contado la mitad? Claro, o sea, me estaba contando que el futuro iba a ser negro, pero es cierto, va a ser negro para muchas personas, pero para otras no. Entonces, siempre. Creo que al final es la decisión más importante que debemos tomar es cómo va a ser nuestro futuro.
A ver, al final todo tiende al equilibrio. O sea, esto, lo que tú me acabas de contar, que te ha contado la mitad buena y la mitad mala, todo al final hay una serie de... Estos son otro tipo de temas, depende, más esotéricos. Pero yo creo que al final todo en el universo tiende a un equilibrio. Todo, frío, calor, todo tiende a un equilibrio. Entonces al final, si X personas se van a beneficiar, quiere decir que a X personas se van a perjudicar. Al final es un flujo de dinero, un flujo... Es verdad que todo es infinito, es verdad que hay un montón de recursos que cualquier persona, si de verdad se aplica, puede llegar a la posición que quieren, pero la realidad es que para que todo se equilibre, a la vez que vaya a haber una crisis y mucha gente vaya a perder, créeme que el equivalente en lo que han perdido X personas, va a haber otras X que suban y ganen esa economía. Pues es más, yo diría que no es del todo así, porque la economía no es un juego de sumas cero. O sea, va a haber, sí que es cierto que personas que pierdan, pero no necesariamente lo que pierden lo ganan otros. Considero que no tiene nada que ver. Considero que hay personas que van a ganar independientemente de que otros ganen o que independientemente de que otros pierdan, porque la economía no es un juego de sumas cero. O sea, que yo pierda no significa que tú ganes, porque si tú ganas también puedo ganar yo y también puede ganar él. Y eso es lo que nos ha demostrado la economía, ¿no? Hay otra historia, ¿no? También de finanzas que me gusta mucho. Esta de hecho, creo que la leí recientemente releyendo el libro de Sergio Fernández, que es el clásico cuento, ¿no? que explica muchas veces en economía de... Llegan a un pueblo, también un pueblo bastante austero, un tipo con $100. Y ese tipo con $100 está buscando un hotel para alojarse. Y va a alojarse a un hotel y le cuesta $100. El dueño del hotel lo que hace con esto es pagarle el salario a la persona que hace las cosas, que son de $100. Esa persona se da, por lo visto, un masaje de $100. La masajista le puede comprar la bici a su hijo, que cuesta $100. Y cuando el dueño de la bici cobra esos $100, dice, qué bien, ojalá pudiera vender más bicis. Entonces lo que hace es se compra un curso de ventas, que curiosamente se lo compra a este forastero. Este forastero le enseña a vender, cobra estos $100, recupera eso que había puesto en el hotel cuando había llegado, y este vendedor de bicis aprende la venta online y recupera estos $100 vendiendo otra bici online. ¿Qué ocurre? Que todos han ganado aquí. ¿Cuánto dinero realmente había circulando? 100. Solo había 100, pero ¿quién se había beneficiado? La masajista, el dueño del hotel, la persona que se encargaba de las habitaciones. O sea, todo el mundo se ha beneficiado solo por un dinero que circulaba, porque la economía no es un juego de sumas cero. Entonces todos podemos, y de hecho por eso, tanto en el mundo de la empresa, sobre todo ahora mismo en el tema de marketing, marcas, se anima mucho a las personas a que suban los precios. Y lo hacen porque cuanto más alto sea el precio, más implican las personas tanto que participan en la venta de una forma de que te van a querer aportar mucho más valor, mucha más atención por lo mismo, como la persona que ha pagado ese servicio que le va a dar más valor. Porque tú que eres una persona que, digamos que vives bien, ¿no? Al final, ¿cuándo le das más valor a las cosas? Cuando has pagado por ellas, ¿no? Algo que no has pagado mucho, que no te ha costado esfuerzo, que no te ha costado sudor, ahí se queda, ¿verdad? Y por eso quería hacer este apunte para dar a entender que la economía no es algo de yo gano, tú pierdes. Estoy de acuerdo, pero relativamente. Al final, es verdad que no es de suma. O sea, como he dicho, los recursos son ilimitados. No quiere decir que porque yo me haga rico tú vas a ser pobre. Pero obviamente si yo voy a ganar más dinero es porque ese dinero ha venido de algún sitio. Porque básicamente no se ha creado. Entonces, al final, cuando yo me refiero a que tiene un equilibrio, obviamente todo el mundo se puede meter en el bando que él quiera. Tú puedes elegir estar en el bando del que pierdes o en el bando del que ganas, porque al final eso lo va a delimitar tus decisiones. Pero al final, cuando yo me refiero que la economía acaba siendo un equilibrio, por mucho que yo gane X, ese dinero ha venido de algún sitio. Si ha venido de ventas, eso quiere decir que X personas han gastado X dinero para yo tener ese dinero. Si eso viene de clientes, es que X empresa se ha gastado ese dinero en mis servicios. Al final es un equilibrio. Si yo estoy ganando es porque alguien se ha gastado para que yo gane ese dinero. A eso me refiero con el equilibrio, que en realidad tienes que saber muy bien en qué lado colocarte. Si tú eres el que gasta por encima de tus posibilidades o si tú eres el que vives por debajo de tus posibilidades y ganas más de lo que gastas. Eso al final es lo que delimita en qué lado de la balanza estás. Si tú eres una persona que ganas, por decirte algo, 3.000 euros al mes
pero en realidad tu nivel de vida es de 2.900 euros al mes, estás ahorrando 100 euros cada mes, que de hecho dudo que los ahorres, cuando te venga algún imprevisto, vas a pedir un crédito. Ese crédito se va a convertir ya no en un crédito de 3.000 euros, sino que va a crecer cada mes porque no lo vas a poder pagar con esos 100 euros que te sobran cada mes. Entonces, al final, el hecho de vivir con el 90%, el 100% de lo que cobras, lo único que te está haciendo es seguir dentro de lo que Kiroyaki llamaba la carrera de la rata. Tienes que saber en qué lado ponerte, son tus decisiones. Tú decides si ser ostentoso e intentar demostrar que estás en un nivel en el que no estás e intentar mantenerlo, que ya te digo yo que es muy caro mantener ese nivel, o ser humilde, saber dónde estás, saber en qué posición estás y vivir muy por debajo de donde tú estás viviendo para que a largo plazo vayas creando esa riqueza para que puedas conseguir estar donde antes estabas ostentando. O sea, es diferente, es como tú bien dices, no es un juego en el que cuando uno gana el otro pierde, pero sí, o sea, depende de la actitud que tú tengas, depende en qué lado de la balanza te quieras colocar. Sí, en eso estamos de acuerdo. Alberto, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de ti y que curiosamente estaba leyendo un libro de finanzas hace poco y comparten las personas más ricas del mundo, y es que, ojalá. que miran al milímetro sus gastos. Todo. Y yo me acuerdo que hace poco me comentabas cómo gestionabas el tema hasta de los viajes, Sí. la compra de billetes y demás. Todo. Y me hacía mucha gracia. Decía, qué curioso, Alberto, ¿cuánto puedo aprender yo de este señor? A ver, es curioso. A ver, por un lado, el tema del control del flujo, o sea, yo creo que es algo básico. Si quieres empezar a aprender de finanzas, lo primero que tienes que saber es en qué posición estás. No puedes aprender de finanzas y querer mejorar si no sabes en qué posición estás o te da miedo. Y para empezar a hacer eso, yo literalmente empecé metiendo día a día lo que me gastaba cada día. O sea, a día de hoy es imposible hacerlo, pero yo cuando tenía 25 años, pues vivía en Londres y metía que me gastaba en un chicle, en una aplicación metía que me había gastado en un chicle. Entonces al final de mes veía lo que había gastado y lo que había ganado. Eso se convertía a 3 meses, a 6, a tal. Llevo haciendo eso 6 años. Ahora es muy divertido ver cómo eran mis finanzas hace 6, 7 años y ver cómo son ahora, incluso inversiones y todo. Entonces, por un lado tienes esa parte que tienes que tener ese control del efectivo, o sea, es algo básico. Eso al final te va a llevar un poco a saber cómo progresar, a saber ajustarlo un poco, que es lo que estábamos hablando antes. No vas a poder llegar lejos si no has dado ese paso y si no sabes con cuánto, como tú me preguntabas antes, con cuánto dinero puedes vivir tranquilamente solamente con tus pasivos. O sea, son temas que yo creo que a la gente le da un poquito de miedo y deberían ser. Iba a volver otra vez, pero se me acaba de olvidar el tema que me habías preguntado. Me has hecho 2 preguntas. Te voy a contestar 2. Te he preguntado el tema del gasto, ¿cómo lo gestionas? El tema del gasto. Lo de los viajes, de verdad, te iba a contestar lo de los viajes, queda divertido. O sea, se me había ido completamente. El tema de los viajes, a ver, es un tema divertido. Al final, tú cuando empiezas a viajar, te intentas, otra vez, la ley de la atracción. Quieres viajar, te van saliendo, o sea, según vas aprendiendo, vas encontrando páginas más baratas, encuentras los destinos más baratos. De repente te das cuenta de que si te vas en verano, te estás gastando el doble, cuando a lo mejor te gastas las vacaciones en septiembre y viajas por la mitad de precio y te lo pagas igual a diferentes destinos. O sea, al final vas encontrando truquitos, pero yo creo que te refieres a la parte que hablamos el otro día, que fue divertido. Que también está muy ligado al tema de las redes y lo que aparentan las redes para lo que luego es. Y es que, bueno, pues en este caso, a ver, da la casualidad que uno de mis mejores amigos, diría mi mejor amigo, pues es que más me ha aguantado toda la vida, resulta que eres piloto. Entonces, al final, yo esto no lo sabía, pero los pilotos tienen una serie de beneficiarios, entonces, si te ponen esos beneficios, pues puedes incluso llegar a volar muy, muy, muy barato o incluso gratis, incluso tener upgrades a business y a todo. Yo, claro, esto cuando no lo sabía, yo tenía gente que yo seguía, incluso amigos cercanos o conocidos, que yo les veía que no paraban de viajar en business, todo el rato en business. Y yo decía, tío, un billete en business son 3.000 euros el trayecto. Ese tío no tiene el dinero para viajar en business. Es que yo lo sé, que no tiene el dinero. Y yo decía, tío, ¿cómo puedes viajar en business? Yo sé, pues a veces lo veía en chicas, pues sí que muchas veces a cierto perfil de chicas, pues sí que las llevan a unos sitios, las llevan a otros, o sea, para hacer cualquier cosa, pero sí que es verdad que es más normal. Pero los chicos normalmente... No, porque no lo veía yo a esos chicos haciendo ningún tipo de... Y claro, y de repente hace poco, ya cuando mi amigo ya fue piloto, pues vi toda esa parte y me di cuenta de que en realidad ciertas personas pueden viajar en business y tienen este tipo de beneficios
pero pueden viajar en business por lo que te cuesta una cena en mi restaurante, por ejemplo. Por 15 euros puedes viajar en business. Limitados, pero puedes viajar. Entonces, claro, de repente te abres las puertas y dices, coño, si es que las redes es todo mentira. Es que no te puedes creer absolutamente nada. Tú te crees que una persona es rica porque viaja en business, porque va a estos restaurantes y porque va a una villa o porque tiene este coche, y cuando de repente conoces a la persona, te das cuenta de que el coche es alquilado o es de un amigo, pero se ha hecho no sé cuántas mil fotos que va subiendo de vez en cuando, que solo estaba en 3 yates en su vida, pero va reciclando las fotos del atardecer, del amanecer. Yo he llegado a ver, te lo juro, voy a decir chicas, pero porque solamente he visto a chicas. Yo no he visto a ningún chico hacer esto, pero seguramente también lo hacen, ¿vale? Pero en este caso chicas que se llevaban diferentes bikinis a los barcos, o diferentes bikinis a las fiestas, o diferentes conjuntos cuando iban a algún coche para hacerse fotos y subirlas a días diferentes. Pues lo mismo con los viajes en business. Hay gente que coge y se hace fotos en business de diferentes ángulos, y cada vez que viajas sube una foto como que está en business, y es mentira. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tú te das cuenta de esos trucos, empiezas a vivir esa vida y te empiezas a dar cuenta, y tienes 2 opciones. La opción A, que es convertirte en uno de los que tú en su día habías visto que tiene ese nivel, y aparentar que tienes ese nivel y has pasado el upgrade, o ser sincero y ser honesto y ser humilde y decir, pues mira tío, yo me viajo en business porque tengo esto. Yo no me voy a pagar un billete de 3.000 euros o un billete de 7.000 euros porque no me lo voy a gastar. Tengo 1.000 cosas mejores que gastármelos. Y claro, al final son puntos que te vas encontrando en la vida que te hacen darte cuenta que has vivido engañado durante mucho tiempo, y que hay gente que a día de hoy todavía vive engañado. Ven un perfil y dicen, Dios, esta persona es mega millonaria, porque te paras a hacer las cuentas de todo lo que se gasta y luego te das cuenta que viajes en business, lo que te he dicho, cenas, les invitan porque son amigos de los promotores, discotecas, fiestas, reservados, es lo más fácil del mundo. Siempre vas a tener un amigo que tiene tal, que tiene cual, y si te gusta la fiesta, vas a acabar ahí. Todo, mansiones, coches, todo. Es todo mentira. Esto es todo un marketing. Yo me acuerdo que cuando era más chaval, yo veía el fútbol y veía que siempre pues en la Copa del Rey, en la Champions, en los partidos más importantes de la liga, tenías a las figuras más famosas en los palcos. Sí. Y claro, tú de primeras piensas que estas personas, como son ricas, Sí. pues están en el palco porque sí. Porque lo han pagado. Porque lo han pagado y demás, ¿no? Y están pagando lo que cuesta, ¿no? Y es todo mentira, porque no, esas personas están por puro marketing. Totalmente. Están, pues, sencillamente, pues, de la misma forma que llega una marca de suplementación y paga a un tipo guapo o una tipa guapa para que esté posando con su marca por puro anclaje, por un halo, Sí. y que tú piensas que eso es genial. Porque si realmente viéramos las cosas como son, al final no dejan de ser emociones que han hinchado las personas de wow, esto tiene que ser genial porque ha ido a verlo este deportista o este famoso, ¿no? Este actor, cuando realmente ese actor incluso ha podido recibir dinero para en lugar de estar, como tú dices, en un yate viendo un atardecer, esté justo ahí delante de las cámaras, ¿no? Y eso es algo que se aprende uno cuando se da cuenta de que los negocios las cosas no son tan claras como aparentan, ¿no? Y te quiero preguntar precisamente si en los negocios importan las apariencias. Depende de qué puesto tengas en el negocio. A ver, otra vez, vuelvo a lo mismo, es un arma de doble filo. O sea, si tu apariencia es buena y lo que vendes como marca personal es buena, te va a ayudar en tu negocio. Si tienes una buena comunidad, si tienes un buen engagement y la gente te respeta, va a ayudar en tu negocio. Si en cambio tú lo que quieres es llamar la atención, necesitas esa popularidad, la vas persiguiendo, cueste lo que cueste, te sacrificas, te vendes, eso se nota. O sea, es que se nota cuando una persona lo persigue y no es quien quiere ser, y en cambio se nota cuando a una persona le ha llegado y lo está tratando de la mejor manera posible. Entonces, si es necesario, si es bueno, es beneficioso, depende. Yo, por ejemplo, prefiero no tener esa responsabilidad porque al final estás completamente expuesto. Al final, hagas lo que hagas, cada milímetro, de la noche a la mañana todo puede cambiar. Si un día de repente haces un comentario en Twitter no, es X ahora, en X o en Threads o en lo que sea, y haces un comentario que no debas de hacer, te cambia la opinión del público en total, se desencadena una reacción que te pueden sacar incluso tweets de cuando tenías 14 años que no sabías ni lo que decías y ya te están tachando de racista, de lo que sea. No puedes mantener esa imagen personal. Entonces, desde mi punto de vista, prefiero, en el ámbito de los negocios, no ser una persona pública y no ser la cara del negocio y no ser el que representa el negocio. Más que nada por prudencia. Prefiero pagar a alguien, como tú bien has dicho antes, prefiero pagar a alguien para que sea mi imagen
y tener esa seguridad de decir, esta persona está contratada, es decir, no está ligada a la marca, no representa los valores de la marca, sino que está contratada para ser el altavoz de la marca, y que si en algún momento pasa algo, tener esa seguridad de poder decir, tomar la decisión, como han hecho muchas marcas, de decir, no estamos de acuerdo con esta persona, cortamos, cambiamos de sponsor. O sea, al final, prefiero mil veces eso a que mi imagen sea la que lleva cualquier marca en la que yo esté involucrada. Yo no quiero tener una imagen pública, no quiero, yo soy quien soy y punto. ¿Y qué opinas del juego del estatus? Esto que se ve ahora de coches, relojes, ¿cuánto consideras que esto influye? El estatus es algo que todo el mundo al final quiere, está dentro de lo que yo considero tu balanza interna. Tú vas cubriendo una serie de necesidades básicas, la alimentación, la hidratación, las necesidades naturales, vas creciendo y al final, cuando ya tienes todo lo demás completo, ya te puedes centrar en intentar completar las partes más altas de la pirámide, como pueden ser quizás el estatus, como pueden ser vamos a hablar de estatus ahora mismo, pero ya lo puedes hacer. El problema está cuando la gente no tiene cubierto las necesidades e intenta empezar por la cima y tener un estatus. No puedes. O sea, un estatus no lo compras, un estatus no lo consigues así como así. Un estatus lo vas creando, es tu legado, como quien dice. Entonces, al final, es muy gracioso el tema del estatus, porque la gente se piensa que cuando llegas a un cierto nivel o a un cierto estatus, no porque yo esté, sino porque al final me relaciono con gente que sí que puede estar ahí o que yo considero que está ahí, y se piensa que ese tipo de personas está a un nivel mega superior, cuando en realidad, según vas creciendo y según vas teniendo más estatus o más nivel económico o más nivel social o más nivel, si estás en la fama o lo que sea, al final todo te cuesta menos, al final gastas menos, al final, pero porque al final se crean conexiones, empiezas a conocer gente que tiene negocios, que tiene empresas, que tiene este tipo de influencia. Entonces al final no te cuesta lo mismo el consumir, yo qué sé, por ejemplo, conoces al dueño de un restaurante y siempre vas a cenar a ese restaurante, la gente desde fuera piensa que te estás gastando los 250 euros por cubierto que cuesta, cuando en realidad a lo mejor conoces al dueño y estás yendo gratis, pero porque tú le estás dando otros servicios gratuitamente. Entonces al final os estáis ahorrando los dos. Entonces el tema del estatus es un poco abstracto. La gente, yo creo que crea un halo a ciertas personas que no es el que debería tener, y en cambio hay otras personas que sí que lo deberían tener y no lo crean porque tampoco lo muestran. Entonces el estatus es muy ambiguo. Hay gente que considera que tú vas a tener un estatus muy alto por ser famoso y alardear de ciertas cosas, cuando en realidad a lo mejor yo considero que el estatus lo tiene un escritor que haya conseguido llegar y cambiar la vida de muchas personas, o alguien que haya ganado el premio Nobel, o alguien que sea muy bueno en programación y que yo lo admiro. O sea, eso es para mí el estatus. Para otra persona el estatus puede ser rico y tener 4 Ferraris. ¿Y cuál es la mayor pérdida de tiempo? La mayor pérdida de tiempo... La mayor pérdida de tiempo. Instagram. Yo creo que la mayor pérdida de tiempo la pierdo en Instagram cuando me pongo a mirar Reels y soy consciente y tengo un bichito dentro de mí diciendo, estás perdiendo el tiempo, y bajo otra vez. Estás perdiendo el tiempo y bajo otra vez. Venga, solo este. Yo creo que es la mayor pérdida de tiempo. Yo creo que todas las demás partes de mi vida las tengo bastante optimizadas, pero eso es un goteo que lo tengo tan fácil que es, Dios, me estreso en el trabajo, cojo el móvil, uy, un reel, otro reel, pum. ¿Te das cuenta? Media hora. 1 hora. Te has acostado a las 3 de la mañana. ¿Haciendo qué? Nada. ¿Qué has aprendido? Nada. De hecho, es muy interesante porque aquí en Europa y en Estados Unidos, que es algo que es como una leyenda urbana, todo lo que nos llega de este tipo de redes, sobre todo de TikTok lo he oído, que al final es una marca que es de Oriente, cuando tú vas allí y estás en Japón, estás en China, estás en alguno de esos países, el algoritmo te educa, te da contenido para educarte. Contenido de piano, de historia, de no sé qué. O sea, es como que te educa, cosas interesantes. En cambio, aquí nos hace tontos. O sea, aquí solo te aparecen, de verdad, que no me creo que es que de verdad, que yo no miro ese tipo de contenido y me aparece. Te aparece de repente cómo hacen el otro día me acabé viendo un vídeo entero de 1 minuto de cómo hacen una taza de cerámica. No me interesa nada, pero te engancha, ¿sabes? O de repente cómo bailan en TikTok. Y tú, en cambio, te vas allí y el algoritmo te cambia y te empiezan a enseñar cosas de historia, cosas de economía. Tío, nos están volviendo tontos. ¿Se puede poner una VPN para...? Se puede poner, lo puedes hacer. Si tú tienes una VPN y te pones la VPN de TikTok en Japón y estás un tiempo allí, ya te digo yo que el contenido te cambia. Yo acabo de venir de Colombia, el contenido era dedicado a la parte de Colombia, ¿vale? Y durante una semana he tenido contenido de Colombia. Si tú te vas y te pones un VPN en Japón y empiezas a consumir contenido de Japón, sobre todo en TikTok, te vas a dar cuenta de que es que no vas a poder obligar a que el algoritmo te muestre bailes, porque no hay bailes. No hay bailes, tío. No, bueno, tampoco entiendo mucho el japonés, pero no hay. Es increíble.
Interesante, Alberto. No sé si te acuerdas, hace unos 7 años ya te pregunté que cómo te veías en 5 y decías que estabas buscando un poco de estabilidad y de hecho que estabas incluso gestionando la ansiedad crónica. Te quiero preguntar si has conseguido estas dos cosas que comentaste. Estabilidad. Estabilidad económica la tengo ya, gracias a Dios, pero eso se puede perder la noche a la mañana. Estabilidad emocional también, estabilidad mental. Creo que he llegado a un equilibrio bastante grande ahí. Es decir, que a lo mejor una vez cada 3 meses me da un poquito de desequilibrio, que también lo veo normal, pero ese aspecto creo que sí que lo he logrado. En cuanto a la ansiedad, eso es más delicado. O sea, la ansiedad crónica es que es una parte de mí. O sea, la tengo aquí en mi hombro todo el día. O sea, no... Yo estoy en un estado... Es como Hulk. Estoy en un estado constante de ansiedad y por eso no tengo ansiedad. Porque estoy en un estado constante de ansiedad. Es literal. Yo soy ansiedad pura. Entonces, vi la película esta de... ¿Cómo se llama? Inside Out, la de las emociones. Sí. Que creo que este año ponían la ansiedad. Sí. Tío, te lo juro. Me estuve descojonando toda la película y diciendo, tío, es que soy yo. Es ansiedad. O sea, es el momento de decir, me genera ansiedad venir a grabar esto, me genera ansiedad, pero ya no es como antes, que me dan ataques de pánico, ataques de ansiedad. Al final he convivido tanto que tengo tengo una parte de la cabeza, pequeñita, un 10%, que está 24/7 hablando con la ansiedad, tranquilizándola. O sea, es como un plan de discutiendo con ella. Es como una parte de mi cerebro que está discutiendo, diciendo, ¿para qué vas a tener un ataque de ansiedad si sabes que va a ser un minuto, va a hacer el ridículo y ya está, y vas a estar normal? ¿De qué te vale eso? Es como que mi cuerpo ya se ha dado cuenta que no puede meterme ansiedad. A ver, hay límites, o sea, hay veces que mentalmente ya no puede, pero pues una vez casi se me cae un ojo porque me salió una queratitis, luego me salen a lo mejor pues, ronchas por aquí, pero esos son niveles ya cuando yo he sido consciente de que he apretado muchísimo la ansiedad y yo sé que me va a pasar eso, pero digamos que es controlado, ya no me ha vuelto a pasar como antes de, hostia, un ataque de ansiedad, ¿qué es? No, o sea, ya más o menos está controlado. Entonces, ¿cómo la controlo? No la controlo. O sea, es mentira, cualquiera que te diga cómo controla, no la controla, es imposible controlar la ansiedad. Ahí está. Qué bueno. Curioso. ¿Y cómo te ves ahora en 5 años? Hostia, cumplo 36 dentro de una semana. Estoy más cerca de los 40 ya. Como me veo a los 40, ¿no? Consideramos 40, como si tuviera 35. Bien. Quizás mis objetivos los voy a ajustar un poquito más a cuando yo te los contaba hace 7 años, pero va viento en popa. No tengo ningún objetivo específico, no te voy a decir, pues me veo con no sé cuántas empresas, con no sé cuántos millones, con no sé cuántos... No, o sea, creo que más de 5 años he aprendido a que yo ya sé que lo que tenga que llegar en 5 años, 10 va a llegar. O sea, prefiero casi centrarme en este año y el siguiente antes que tenerlo a largo plazo, porque ya de tanto tiempo que llevo esa dirección, sé que va a llegar. Ya la dirección está fijada. Es el momento. Pero bien, me veo haciendo un podcast contigo, hablando otra vez. Seguro que sí. ¿Y qué consejo te gustaría dejar a aquellas personas que estén ahora mismo en un momento de mucho cambio, incertidumbre y respecto al emprendimiento? Depende al emprendimiento o incluso más allá de esto, que se te apetezca compartir. Si es respecto al emprendimiento, que se lancen, que se lancen a ello. O sea, la duda no les va a llevar a ningún lado. O sea, lánzate, hazlo. Si no quieres arriesgar tanto como lo estás pensando, arriesga un poco menos, pero arriesgate. O sea, al final vas a aprender mucho más de los errores que de lo que te va a salir bien. Si todo te sale bien, en cuanto te venga un error va a ser demasiado tarde y no vas a saber gestionar. Entonces, equivócate mucho y equivócate rápido. Creo que es una frase de un libro, no sé cuál, alguno que me he leído. Y respecto al no el emprendimiento, no sé, mira, ya que estamos hablando de libros, lee. Es que es lo más fácil, es gratuito. Lee mucho, aprende, lee de todo tipo de cosas, no te centres en si quieres economía, lees economía, no. Un día de repente yo me he leído libros de poesía, así, sin venir a cuento de nada, y oye, me han hecho despejarme. He descubierto las autobiografías hace poco, cuando yo creía que no me iban a entrar ese tipo de temas. Prueba, o sea, lo mismo. Si no te equivocas, no vas a saber que te guste lo que no. Y lo peor que puede pasar es que aprendas algo y que encima descubras algo que te gusta nuevo. Entonces, eso lee ahora mismo. Pues a mí me ha encantado volver a estar contigo 7 años después, 7 que años. ese es uno de los primeros entrevistados y justo pues te comentaba, ¿no? Como algunos invitados que habéis pasado ya años después, os pusisteis ciertos objetivos que los habéis cumplido y a mí me ilusiona un montón porque se ve muchísimo esta evolución de la persona y es muy agradable de ver. Muchas gracias, Alberto, tío. Gracias. Hasta la próxima.